Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Training for All, tu podcast de referencia. Claro. Bueno, vamos con el último tema. Este me toca a mí. Jesús había puesto 3 tips para mejorar en rodillo como tema de hoy, que es el encargado de hacer los temas para Twitch. Así que si queréis, hago un inciso. Si queréis dejar temas para que los tratemos en Twitch, lo podéis dejar en comentarios y nosotros los traemos para otros días. Voy con ello. Bueno, 3 tips para mejorar en rodillo. Os propongo uno primero, que es una buena regulación de la temperatura y de la sala, ¿vale? Y de cómo acondicionáis la sala. Para mí este es muy importante porque limita todo. Es decir, me he encontrado gente que tiene que entrenar en rodillo todo el año y que en verano entrena a unas temperaturas que no son viables para entrenar en rodillo. Entrenan temperaturas de 24, 25, 26 grados con derivas cardíacas muy pronunciadas, que empieza haciendo un tipo de entreno, me lo voy a inventar, un tempo, y que al final se está convirtiendo en un volumen sistólico por un pulso muy elevado que está más cercano al consumo de oxígeno que al propio tempo. Y eso evidentemente produce un gasto cardíaco que no tiene nada que ver con lo que íbamos buscando. Por lo cual, la temperatura de la sala es súper importante. ¿Qué recomendación os puedo dar? Pues que la sala esté entre 16 y 19 grados, más o menos, en ese rango. 20, bueno, vale, pero si puede estar sobre 17, 18 mejor. Y que tenga corriente, ya sea natural o artificial. Es decir, por ejemplo, que estéis en una terraza o que tengáis una balconera muy grande o que pongáis un par de ventiladores. Evidentemente, lo que no se puede hacer es estar en una sala cerrada, sin ventilación, sin corriente y ya encima con el tema de la temperatura muy alta, ¿vale? Muy alta. Unido a ese, y este seguro que Sergio nos puede decir algo más, el segundo tip para rodillo, y ojo, que no estoy diciendo cosas de nada del otro mundo, pero es que creo que son tan básicas pero tan importantes. Ojito con la hidratación y ojito con la nutrición. Cada vez la pandemia nos ha enseñado que podemos tirarnos en rodillo casi tanto tiempo como el que nos tiramos en la calle y, sin embargo, tendemos a beber incluso menos que en la calle o a comer menos que en la calle. Son sesiones normalmente más cortas, hora y media, 2 horas, y precisamente en interior, que tendemos a sudar todavía más por la falta de ventilación que tenemos, al final nos refrigeramos igual, pues tendemos a beber menos y sobre todo a comer menos, porque si ya bebemos menos, comer ya es una barbaridad. Yo me he encontrado con casos muy como digo, muy flagrantes, ¿no? de ese tema. Y bueno, eso me parece bastante interesante. Y el último que os tenía preparado, yo supongo que la gente esperaría otro tipo de tips, pero yo creo que para mí son súper importantes, es el modo ERG como si no existiera. El modo ¿vale? fácil. El modo ERG lo quitáis. A mí no me gusta que el rodillo frene el piñón. Es decir, no me gusta que sea el rodillo el que os frena la bicicleta para que generéis la potencia, sino que al revés, que utilicéis o bien el potenciómetro del rodillo o bien el potenciómetro de la propia bici y que se pongáis un recorrido en la plataforma que más os guste, libre, y que en ese recorrido pues busquéis las subidas o los llanos o lo que os haga falta para hacer los intervalos que tengáis que hacer. Pero no os pongáis en modo ERG, ¿vale? Porque me he encontrado diferencias grandes entre la potencia del rodillo. Tú marcas a la persona que ponga el rodillo, que ponga el potenciómetro y hay diferencias bastante notables. Y luego que es muy sensible a los cambios de cadencia, a veces da problemas y bueno, a mí por lo menos no me gusta. Además, luego es la sensación más diferente de todas de salir a la calle. Es decir, es el que más diferencias trae, por lo cual, si lo que estamos intentando replicar es lo que vamos a hacer luego en la calle, por favor no pongáis el modo ERG. Cogéis Zwift, si tenéis la posibilidad económica de pagaros Zwift aparte del entrenador, o si no tenéis entrenador, pues tenéis Zwift, se vais a un recorrido cualquiera, que os venga bien para el tipo de entrenamiento que vais a hacer y hacéis el entrenamiento en un recorrido libre. Esa es mi recomendación. Y bueno, esos son mis 3 tips para rodillo que os voy a dar hoy. Otro día a lo mejor podemos dar otro si queréis. Y nada, cositas que quieran debatir mis compañeros.
o cosas que Yo quieras añadir. creo que ha dado la clave. Yo creo que son los 3 tips que más nos encontramos siempre con nuestros clientes, pero total. Y muchos piensan que la termorregulación es abrir la ventana y ya está. Y no, y Ya es ves. clave ese aspecto. Y sobre todo, una cosa importante, aunque lo has hecho de manera indirecta, el propio papel de los ventiladores, porque mucha gente mejora su termorregulación obviamente por la propia fluidez al final del aire. El propio impacto del aire como fluido ayuda mucho a la termorregulación corporal. Y hay mucha gente que tiene más adaptación y no. De hecho, hay gente que, entre comillas, que ante el mismo entreno, mismo, entre comillas, contexto, tiene una tasa de sudoraciones distinta. Y el hecho también, obviamente, en función de sus proporciones, puede hacer que esas, entre comillas, simulaciones con los ventiladores ayuden mucho a mejorar la termorregulación. Perfecto. ¿Alguna cosilla más por ahí? Bueno, yo quizás añadiría que eso, ¿no? Que no se infravalore el entrenamiento en rodillo en el sentido de que, bueno, como es corto, pues me suicido aquí en el suicidio, en el rodillo prácticamente, ¿no? Hago una sesión de 1 hora, pero me hago todos los intervalos que pueda y voy a tope para intentar compensar lo que no he hecho en la calle. Entonces, ojo con eso porque hemos estado hablando, ¿no? Precisamente, pues por falta de adaptación, falta de ventilación, de hidratación, etcétera, podemos, entre comillas, joder una semana de entreno por hacer el loco en el rodillo. Entonces, mi consejo es que si estáis empezando, no tenéis mucha experiencia con eso, pues ir progresivo y más vale quedarse corto y al día siguiente poder reajustar que pasarse de uno. Claro. Bueno, pues entonces vamos a responder a las 2 preguntas que quedan. Os advierto, podéis dejar preguntas que tengáis ahora, porque las responderemos después de estas 2. Responderemos un par de ellas más, nada más, en caso de que las tengáis. Y esta parte de Q&A final nunca va a ser colgada en YouTube. Es decir, se tenéis que quedar siempre para hacer las preguntas y las responderemos por aquí, pero no las vamos a colgar en YouTube. En YouTube solamente vamos a colgar las 3 partes que hemos ido explicando en clips separados, ¿vale? Solamente porque esta parte de Q&A, si queréis que os resolvamos dudas y demás, que lo haremos encantado, lo haremos por aquí, pero no se subirá, no quedará grabado, por lo cual es importante pues que vengáis a los directos y participéis activamente, que para eso hemos creado el Twitch, para que sea una forma más de comunicación de contenido y de experiencia y demás, no solamente de nosotros a vosotros, sino también de vosotros a nosotros. Si tenéis cositas que aportar, estudios nuevos, cosas de las que queréis que hablamos, pues nos lo decís y listo. Vamos con las 2 preguntas.